Hemos llegado ya al último sermón de esta preciosa carta, de la primera carta de los tesalonicenses. Y es increíble cómo el Señor ha ido utilizando esta carta para poder enseñarnos a nosotros cómo una iglesia debe de ser. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esa oración que Pablo, a manera de doxología, con la que él finaliza la segunda parte de esta carta, donde habla acerca de ese Dios de paz, donde habla acerca de la fidelidad de Dios, y que es por Dios, es que por su misericordia, por su benevolencia, por su fidelidad, que nosotros somos santificados, somos llamados y nos vamos a presentar irreprensibles ante Él, porque Él es fiel y por su fidelidad Él hará las cosas. Finalizando esa doxología, ahora Pablo da 3 instrucciones y una bendición final, donde nos recuerda la importancia de la oración en primer lugar, de la comunidad de creyentes en segundo lugar, y en tercer lugar nos habla acerca de la importancia de la lectura de la palabra. Pero al final hay una bendición preciosísima que aparece en el versículo 28, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Todo es por la gracia. Y en esta mañana vamos a estudiar acerca de esas 3 instrucciones y esa bendición final que aparece en el versículo 28. En primer lugar, dice en el versículo 25: hermanos, oren por nosotros. En esta carta, hermanos, nosotros todos aprendimos muchas cosas, muchas verdades, principios de las Escrituras. Hay algo que a mí me impactó muchísimo de esta carta, de varias cosas, pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia que Pablo la pone como una iglesia ejemplo de todas las del Nuevo Testamento. Es la única iglesia en la cual Pablo la destaca por su buen ejemplo, contrario a la iglesia de Corinto también, es totalmente diferente. Pero viene Pablo y habla acerca de cómo ellos estaban creciendo en santidad, habla acerca de la importancia del amor fraternal. Por eso es que Pablo les dice a ellos: hermanos, yo con ustedes no tengo nada más que enseñarles acerca del amor fraternal, porque ustedes han crecido en eso, ustedes entienden eso. Lo único que les pido, les exhorto, es que continúen en ello y crezcan más y más en el amor los unos con los otros. Esa iglesia era una iglesia en la cual Pablo tuvo que haberse ido de ahí, porque estaba siendo perseguido por causa de la predicación del evangelio. Lo tuvieron que mandar hacia otro lado. Pero el corazón de Pablo estaba enfocado también en esa iglesia. Había una preocupación de parte de él de qué es lo que estaba pasando con la vida de los tesalonicenses, porque 3 meses, 6 meses es muy poco. En nuestra humanidad pensamos de esa manera, es muy poco para establecer bases firmes, doctrinales para la vida de los cristianos. Pero Pablo, en esa preocupación que existía por los tesalonicenses, él mandó a Timoteo y mandó a Silas para que fueran allá a donde estaban los tesalonicenses y que vieran cómo estaban los hermanos. Recuerden de que era una iglesia perseguida por causa del evangelio. Los hermanos en Cristo eran asesinados por causa de Jesucristo. Entonces todo eso estaba en la mente de Pablo. Él, con un corazón pastoral, envía a Timoteo, envía a Silas para que vayan y que le den un informe acerca de cómo ellos estaban. Pero lo que más sorprendió es que el informe que ellos recibieron, que Pablo recibió por parte de Timoteo y de Silas, era un informe en el cual ellos le decían: hermano Pablo, los tesalonicenses están bien y están creciendo y se han mantenido en la palabra, en el amor fraternal, y han crecido a pesar de las circunstancias. Cuando Pablo recibe ese informe, dice la palabra del Señor que él estaba en Corinto predicando con denuedo la cruz de Cristo. Cuando él recibió ese informe, él respondió a ese informe con esta preciosa carta.
donde destaco algo muy esencial, y es que a pesar de que esta iglesia era una iglesia ejemplar, no era una iglesia perfecta. Por eso es que Pablo les exhorta, y ustedes los pueden ver en el capítulo 5 del versículo 2 en adelante, de las ciertas instrucciones de tensiones de que habían en la iglesia con respecto a los pastores, con respecto entre los miembros, y también da instrucciones acerca de cómo alimentar esa relación entre Dios, el pastor de pastores, y sus hijos. Entonces, Dios utilizó esta enseñanza también en nuestra iglesia de una manera providencial para diferentes situaciones que atravesamos. Y si hay algo que nosotros podemos decir, es que hemos crecido como iglesia durante este tiempo, como la comunidad de creyentes, porque la palabra transforma los corazones de los miembros de la iglesia, los corazones de las personas, y por ende el corazón de la iglesia misma. Hemos aprendido acerca de cómo es vivir en comunidad. Iniciamos esta predicación un 2 de octubre del año pasado, y desde el 2 de octubre hasta ahora, que es 18 de junio, han habido 38 sermones, hermano, durante 9 meses, sacando todas esas verdades preciosas de las Escrituras para poder aprender de ello. Incluso hasta nosotros los pastores, el Señor ha utilizado esta carta para enseñarnos a nosotros cómo debemos de ejercer el ministerio pastoral. Al ver esas palabras, esos versículos de parte del apóstol Pablo, donde dice que él los había cuidado, los había amado como una nodriza cuida a sus propios hijos. Les habían enseñado acerca de ese amor fraternal, ese amor producto del evangelio. Es algo genuino y muy destacable acerca de esta carta. Esta carta, cuando uno empieza a hablar de Tesalonicenses, lo primero que se le viene es acerca del capítulo 4, acerca de la segunda venida, acerca de todos los acontecimientos futuros. Pero Tesalonicenses es más que eso, hermano. Nos marca la pauta de cómo debe de ser una iglesia. Una iglesia que debemos de imitar, y nos habla de tanta eclesiología y tanta riqueza acerca de ello, de cómo amar al cuerpo de Cristo. Y es preciosa esta carta. Por eso es que Pablo daba instrucciones acerca de cómo debe de manejar todo esto. Y a pesar que los tesalonicenses eran una iglesia ejemplar, necesitaban de mucha enseñanza para continuar caminando en la santidad, hermano. Nosotros como creyentes no tenemos un tope en esta vida, decir hasta aquí puedo aprender. No, debemos de ser como termitas, como esponjas que absorben todo tipo de conocimiento de las Escrituras y que lo aplican en su corazón día con día, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en el hecho de ser papás, en el trabajo, en la comunidad de la fe. Nosotros debemos de aprender mucho de las Escrituras, pero el propósito de aprender de las Escrituras es que conozcamos a Dios, y el conocer a Dios transforma mi corazón siempre y en todo momento. Es un conocimiento que transforma. Pero es increíble cómo Dios hace crecer el amor y la unidad en una iglesia conformada por pecadores. Dios, solo Él puede hacer esa obra transformadora. Entonces viene Pablo y en los versículos 25 al 28 empieza a destacar ciertas instrucciones adicionales y una preciosa bendición final. Estas instrucciones hablan acerca de áreas fundamentales de la piedad del creyente. Si ustedes se ponen a pensar, y si le dan una leidita a la carta ahora que vayan después del servicio de la iglesia, a la casa, van a entender que muchas veces Pablo se enfocó mucho en el aspecto espiritual, en el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Nos recordó, y uno de los versículos que a mí me impactó muchísimo en esta carta es el capítulo 1, versículo 9, donde habla acerca de la conversión de los hermanos de Tesalónica, que se convirtieron
de los ídolos, dice el capítulo 1, versículo 9, del servir a los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Ese es un ejemplo que tenemos en las Escrituras acerca de la conversión de una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, ahora vive para la gloria del Señor, vive para Cristo, vive para Él. Eso eran los hermanos de Tesalónica. Y constantemente Él les exhortó a que anduvieran en el camino de la santidad. Porque todos necesitamos recordar constantemente las doctrinas, la palabra y la manera como conducimos nuestras vidas. Ahora, todo esto podría dar una imagen de que los tesalonicenses eran los que eran necesitados acerca de ello. Mientras que Pablo, Silas y Timoteo, como eran personas maduras en la fe, ellos habían entendido un poco más acerca de las verdades de las Escrituras y su nivel de madurez espiritual era más grande, que no tenían ninguna clase de debilidad o lucha o sensación de desamparo. Uno puede pensar eso, de que los necesitados eran ellos, pero Pablo, Silas y Timoteo no, porque ellos habían crecido espiritualmente. Pero eso no es cierto, hermano, está lejos de la verdad. Pablo era una persona que estaba consciente siempre de su debilidad, de sus luchas. Pablo estaba consciente de que él podía caer en cualquier momento. Y por lo tanto, él necesitaba ser acuerpado por las oraciones de otros hermanos. El ministerio de Pablo, hermano, implicaba muchas luchas, confrontaciones, la soledad, y en algunos momentos tenía que tomar ciertas iniciativas para poder avanzar ciertas decisiones, aunque no habían hermanos que lo apoyaran en todo ello. Y para muestra un botón, vamos a segunda carta de los Corintios capítulo 7, segunda carta de los Corintios capítulo 7. Versículos 5 al 8. Mire lo que dice su palabra. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, dice, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, ¿qué había dentro del corazón de Pablo? Temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí. De manera que me regocijé aún más, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Ese es el apóstol Pablo, hermano. Y él aquí en estos versículos que dice, yo estaba pasando por muchos conflictos, luchas. Recuerden que él es el llamado el apóstol de los gentiles. Dios lo utilizó mucho para aperturar iglesias. Pero el aperturar iglesias, el predicar el evangelio de Cristo, le causó también persecuciones, castigos y todo tipo de problemas por causa del evangelio. Entonces él en segunda carta a los Corintios viene y les dice, hermanos, yo estoy pasando por muchas dificultades afuera y por dentro por muchos temores también. Y a veces no destacamos ese aspecto humano de los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, que era una persona que Dios estaba utilizando, pero que tenía temores dentro de su corazón. Por eso es que son tan necesarias las oraciones dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos orar los unos por los otros. Aunque en este momento, en el versículo 25 dice Pablo, hermanos, oren por nosotros. Él está pidiendo oración intercesora. La oración es necesaria
en el cuerpo de Cristo. La intercesión es necesaria en el cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia local debe existir esa oración intercesora los unos por los otros. Prácticamente Pablo le está diciendo: miren lo que yo les dije en el versículo 23 y 24, que yo les estaba diciendo que el Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que nos llama y Él lo hará. Esas palabras, oren también por mí de ello. Oren por mi crecimiento espiritual, hermano. Oren por mi santificación en Cristo. Oren para que no decaiga en mi fe. Oren para que el evangelio siga adelante, que no me desanime, que a pesar de tener temores en mi corazón, siempre esté enfocado en Cristo y su evangelio. Que Dios me santifique. Que Dios ocupe todo ese tipo de circunstancias que estoy atravesando para forjar el carácter en mi corazón. Y que siempre sea guardado por el Señor. Eso es tener una perspectiva correcta acerca de quiénes somos. Nosotros necesitamos continuamente estar cerca del Señor. Necesitamos mucha oración, hermano. Por eso es que Dios diseñó así la iglesia. En un cuerpo, dice en Corintios, empieza a hablar acerca de esa unión con Cristo. Una de las formas como ellos lo ocupan para explicar la unión con Cristo a través de un cuerpo. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios empieza a hablar: miren, hermanos, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son narices, no. Cada quien tiene su función dentro de la iglesia local. Y probablemente usted puede decir: sí, pero usted es el pastor. Esa es la función a la cual Dios me ha llamado a hacer. Pero yo no soy la persona más importante de la iglesia. El ser más importante de la iglesia es Dios mismo. Yo me puedo morir, hermano, pero la iglesia va a mantener, porque la iglesia es guardada por el mismo Cristo, es la esposa del Cordero. Entonces Pablo sabía todo eso, y por eso le decía: hermanos, oren por mí, sosténganme a través de sus oraciones. Todos necesitamos de oración, y como cristianos estamos llamados a interceder por otros hermanos en oración. Hay veces que usted va en el camino, no sé si le ha pasado, ya sea en el bus, en el carro, está en el trabajo, y usted se le viene a la mente un hermano de aquí de la iglesia, ¿no es cierto? Y usted dice: ¿cómo está el hermano? ¿Qué está pasando? A veces usted sabe las luchas que tiene el hermano. En ese momento que se le venga ese hermano en la mente, ore por ese hermano, cuídalo, Señor. La vez pasada veníamos con mi familia después del jueves, del culto de jueves, y nos recordamos de un hermano en Cristo. Y ahí venía Luca, Elena, venía mi esposa, y él le dijo: amor, oremos por el hermano. Y los niños, solo que los niños se me durmieron, les soy sincero, porque ya estaban tarde, ¿verdad? Pero ahí se durmieron. Y empezamos a orar hasta que llegamos en la casa por el hermano. Porque sé que hay muchas personas que están en ese proceso de santificación. Todos estamos en un proceso de santificación, pero la oración es: Señor, forja tu carácter en el corazón de ellos, y que ellos puedan glorificarte en todo momento. Todos necesitamos de oración, y esta solicitud, hermano, no era algo puntual. No es que oren en este momento que están leyendo la carta, oren por mí. No, es algo que en el corazón de Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses: hermanos míos, oren siempre por mí, por el ministerio que Dios me ha dado. Recuerden que en este momento que Pablo está escribiendo esta carta, ¿dónde se encontraba Pablo, hermano? En Corinto.
y estaba atravesando muchas dificultades. Pero muchas veces nosotros pasamos por alto el poder de la oración intercesora, hermano. Y eso también aplica para todos aquellos que somos padres. Padres, no escatimen ni un minuto, ni dejen a un lado sus oraciones hacia sus hijos, elevadas a Dios. Es que mi hijo es un gran rebelde. Ore, hermano. Es que no sé, ore. Dios va a poner las circunstancias de una manera providencial para que nosotros podamos mostrarles el evangelio a nuestros hijos que tienen corazones necios y rebeldes, que quieren hacer todo lo que ellos quieran. Pero oren, oren. El poder de la oración intercesora. Esposos, oren por sus esposas, y viceversa, esposas, oren por sus esposos. Estaba leyendo un libro, ¿verdad?, que decía acerca de que estaba en una consejería bíblica. El pastor tenía una pareja, un matrimonio, ¿verdad?, y llegaban, y que cuando se sentaron en la primera sesión, la esposa empezó a decir todas las cosas malas que estaba haciendo el esposo, y que mire, el esposo aquí es irresponsable, y bla, 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 y todo, ¿verdad? Y yo ya no quiero continuar en este matrimonio. Viene y el pastor le dice, ok, ¿ya no quieres continuar? No, entonces ¿por qué estás acá? Si tú estás acá es porque hay algo ahí adentro todavía que quiere mantener el matrimonio. ¿Sabes qué? En lugar de estarte quejando por el esposo que Dios te ha dado, empieza y hagamos una tarea en esta semana. Anota todas las buenas cualidades que tiene tu esposo y ora por ello. Y nos vemos en 15 días. Dice que la siguiente sesión ya la esposa no salió con muchas quejas, sino que le decía, pastor, ya llevo 3 páginas y todavía continúa. Y ahora yo estoy agradecida por Dios, por el esposo que me ha dado. Imperfecto, pecador, sí, pero estoy agradecido con Dios. Es que muchas veces, hermanos, nosotros perdemos de vista la gracia del Señor en nuestras vidas. Por eso es que Pablo insistentemente les dice, oren, oren por los unos por los otros. No es algo puntual, sino es algo que debe de hacer siempre. Qué enseñanza tan fundamental. Ahora, debemos de orar por nuestros pastores en todo momento. Pablo, como un corazón pastoral, le está diciendo a los miembros de la congregación a la cual él pertenecía, hermanos, oren por mí. Por todas las dificultades también, ustedes también deben de orar por sus pastores. Porque están sujetos a muchas presiones. Hay muchos temores en los corazones de los pastores. Muchas veces hay soledad en el corazón de ellos. Entonces ustedes deben de orar constantemente y estar pendiente también como un miembro más. El pastor es un miembro más de la congregación, al cual debemos de cuidar también. Que Dios nos dé perseverancia en el hábito de la oración, hermanos, y que podamos entender la importancia de practicarlo dentro de la iglesia local. Debemos de aprender a orar los unos por los otros. Vamos al versículo 26. Mire, primera carta a los Tesalonicenses, versículo 26, y esa es la instrucción número 2. Dice, saluden a todos los hermanos con beso santo. Este versículo es muy discutido entre los comentaristas por varias razones. Una de las razones es de que piensan de que aquí Pablo lo que estaba haciendo es estableciendo como una liturgia que debía existir en todas las iglesias contemporáneas y en todas las iglesias que existían. Pero no es cierto. Aquí no da parámetros para que esto se practique. Era algo cultural, era algo que se practicaba en la iglesia del siglo I. En la iglesia primitiva. Sin embargo,
Ustedes deben de tomar en cuenta los versículos anteriores. Antes de poder venir al versículo 26, ustedes deben entender de que habían tensiones dentro de los tesalonicenses. Por eso él ocupa del versículo 2 al 22 a desarrollar todo ese, cómo abordar todo este tipo de problemas. Habían personas indisciplinadas, habían personas débiles dentro de la iglesia, habían situaciones las cuales se debían de abordar, y por lo tanto lo que Pablo está diciendo acá, que está diciendo: hermanos, saluden a todos los hermanos con beso santo, era como una señal de reconciliación y de un afecto fraternal entre ellos. En otras palabras, le está practicando ese amor fraternal, un saludo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos molestos con alguien? No le dirigimos la mirada, ¿no es cierto? Que la persona está ahí a la derecha, no es que tenga problemas con Cristi, ¿verdad? Pero que está aquí la persona a la derecha y nosotros vamos aquí cerca y ni lo vemos. Hay veces que somos pero tan soberbios, por no decir indios, ¿verdad? Que vamos en la calle, ¿verdad? Y vamos en la misma acera, vamos y vemos que está aquel hermanito que me cae mal, nos cruzamos la calle y ahí nos ponemos los audífonos y ni le dirigimos la mirada. Lo primero que hacemos es evitar cualquier contacto de saludo visual con esa persona porque me ha hecho mucho daño. Entonces viene Pablo y de una forma práctica, y es algo que aparece en muchas de sus cartas: hermano, practiquen el beso santo, él dice. Saluden a todos. Y el beso santo era una práctica normal en todas las iglesias fundadas por Pablo. Eso usted puede ver en Romanos 16:16, primera carta a los Corintios 16:20 y segunda carta a los Corintios 13:12. Claro, era cuando estaba leyendo acerca de esto, en la Reina Valera aparece como ósculo santo. Habían ciertas directrices acerca de practicar esto. En la iglesia primitiva el beso santo se daba entre hombres y hombres y mujer. Era un saludo, un aspecto que era muy cultural en aquellos tiempos. Y se saludaban los unos con los otros. Ahora, pero ¿cuál es el significado en nuestros tiempos? La intención de Pablo no es que nosotros debamos mantener rigurosamente las mismas costumbres en la iglesia de hoy en día, sino que la intención es que podamos expresar verdaderos sentimientos de afecto y de amor fraternal dentro de la comunidad de la fe. Esto debe ser algo auténtico, debe ser algo genuino, y que los hermanos perciban ese abrazo caluroso o ese afecto y amor fraternal de parte de usted. Ahora, hermano, ¿cómo usted expresa su amor fraternal a sus hermanos? No es que va a andar dando besos a todo el mundo, no, hermano. Pero cuando los hermanos interactúan con usted, ellos perciben de que en realidad hay un amor genuino de parte de usted hacia ellos. Ellos perciben que le está poniendo atención a lo que están hablando en ese momento. Consejo: si usted está hablando con alguien, deje el celular a un lado, hermano. Es una gran falta de respeto hacia la otra persona estar viendo el celular cuando están hablando de algo muy íntimo. Cuando la persona está abriendo el corazón y está compartiendo sus luchas, lo menos que usted puede hacer es dejar al lado un celular. El mundo no se va a caer, hermano. Si no dejaron a un lado un celular, pónganlo en silencio, dedíquele 25 minutos, 30 minutos, a menos que sea algo mega urgente. Entonces hable ahí con su esposa, dígale: miren, si es algo normal, una llamadita; si es algo urgente, 2, 3 llamadas. 3 llamadas, yo entiendo de que algo malo te ha pasado y yo voy a atender esa llamada. Pero es parte de crear ese vínculo, ese afecto,
de expresar verdaderos sentimientos de afecto fraternal. El beso santo, habíamos dicho, en la iglesia primitiva era una expresión del amor fraternal y de la unidad en Cristo. Y eso lo puede ver usted en Hechos 20:37, cuando el apóstol Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso y ellos se echaron a llorar y a besarlo porque él les había dicho que iba a morir pronto. Era un afecto y todos estaban llorando por Pablo. Al besar al hermano se está diciendo: te amo sinceramente con el amor entrañable de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de imitar de una forma práctica, amar a nuestros hermanos. Y es algo que nos hace falta a muchos poder hacerlo, hermano. Entonces representa el amor santo que debe de existir entre los creyentes en consonancia con la obra de santificación que Dios está llevando a cabo en sus vidas. A medida que Dios me va transformando a la imagen, al carácter de Cristo, yo estoy amando más lo que Cristo ama, su iglesia. Estoy amando más a la comunidad de creyentes. Me estoy despojando de mi egoísmo, de mi comodidad, hermanos. Para poder amar, el amor tiene que ser un amor sacrificial también. Cuando Dios empieza a transformarme, yo dejo de estar pensando en mi persona, en mi comodidad, y empiezo a pensar en otros, en cómo yo puedo sembrar, cultivar el amor fraternal en otros. O sea, a mayor santificación, mayor amor por otros. Y Pablo conocía esto, conocía que existían tensiones dentro de la iglesia tesalónica. Miembros habían dejado de asistir a los cultos, a las reuniones o a los servicios que estaban ahí y estaban un poco marginados de la vida de la iglesia. Por eso es que él da esta indicación: saluden a todos con besos santos. O sea, en otra palabra, practiquen el amor fraternal con aquellos que se han ido. O sea, hay una diferencia, hermano, ok, hay diferencias. Pero por eso él está incluyendo a estos hermanitos en este saludo. Ahora, ¿cómo ya de forma práctica, cómo puedo contribuir a la unidad del cuerpo y que existan relaciones fuertes o vínculos fuertes dentro de nuestra comunidad? O sea, un consejo que yo lo agarré de un maestro mío del seminario, me decía que él disfrutaba, o no disfrutaba, no era esa la palabra, pero él trataba de estar presente siempre en las velas de familiares o hermanos de su comunidad. Porque en esos momentos de estar en la vela, hermano, no van todos a la iglesia. En las bodas se llenan las iglesias, ¿verdad? Todos los hermanitos en la boda, y pastel, y hermano, y ahí. Pero en las velas van pocos. Y saben que cuando uno va a la vela de alguien, de un familiar, porque es un hermano de la iglesia, se crea un vínculo muy bonito ahí con el hermano. Porque el hermano o la hermana está pasando por un momento bastante difícil. Y Dios ocupa muchas veces a muchos hermanitos en las velas para dar palabras de consuelo a aquellos que están pasando por aflicciones en ese momento. Y hay veces que cuando hay velas, ni vemos el celular, ni preguntamos, ni nos rebuscamos, sino que que vayan los pastores, y para ellos es eso, pues. No, hermano. Es más, me atrevería a decir que aquellos que han pasado por una situación así recuerdan quiénes estuvieron en esa vela con ustedes. Pero muchas veces la comodidad es más grande. Aquí a las 11 de la noche, no, yo a esta hora ya tengo sueño. Échese 2 cafés, hermano, y hasta las 2, 3 de la mañana aguantan, mire.
Y al siguiente día se levanta a las 7, 8 de la mañana, otros 2 cafés más y ya van a andar y una bebida energizante de esas que venden ahí, ¿ve? Van a andar con feeling y al siguiente día descansan. Otra manera práctica, hagan el esfuerzo por presentar a otros hermanos en la comunidad. Si usted sabe que estas 2 personas no se llevan y usted se lleva con las 2 personas, entonces usted venga y haga, ¿verdad? Hey, vení, te voy a presentar, mira, y ahí en la misma se va, ¿verdad? Y que se pongan a hablar los hermanos, ahí se van a poner a hablar. No, es que tiene cara de bravo, es que así es, hermano, así es. Es que me dirigió mal la mirada, así es el hermano es un poco virulito, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a trabajar en eso, es intencional en todo lo que hace. Las relaciones con su familia. Otro consejo que les podemos dar acerca de cómo poder cultivar el amor fraternal es con los hijos. Hay veces que debido a mis hijos me ha dado oportunidad el Señor para poder hablar con otros hermanos. Ahí anda Lucas, hola, hola, saludando a medio mundo. Y la niña también, hola, ella no dice hola, dice hola, hola. Y ahí andan saludando, se pone a jugar con los niños y ahí empiezo a conocer a otros hermanos en Cristo a través de nuestros hijos. ¿Ya? Dígale a su esposa, mira, anda a hablar a la esposita de ella, del hermano ahí. Vaya a hablar, escríbale. Lo está cultivando. Son cosas prácticas que se hacen. Además de salir a comer, qué sé yo, o tener un tiempo después del servicio el día domingo, poder hablar con los demás hermanos. Cambie, hermano, no hable con la misma persona todos los domingos. Trate de conocer a otros hermanos en la fe. Cultivar el amor fraternal. Eso era lo que estaba diciendo Pablo en el versículo 26. Traten de cultivar siempre la comunidad, el amor fraternal en la comunidad. Tercera instrucción, vamos al versículo 27, mire lo que dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La tercera instrucción es, lean la palabra. En la Reina Valera, en la traducción ocupa una palabra un poco más fuerte, les dice, os conjuro, es un encargo. Así como nadie debe de ser excluido del saludo, así también nadie debe de ser privado de la oportunidad de escuchar el contenido de esta carta. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es, os pongo bajo juramento como que el Señor es testigo de mis palabras y os pedirá cuenta si no me obedecen. Es un encargo que él está haciendo. ¿Y cuál es el encargo? Lean esta carta a los hermanos. Y recuerden que la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, pero no era una iglesia perfecta. La iglesia de Tesalónica estaba en medio de un triste proceso de fragmentación. Había inmoralidad de parte de los débiles, habían tensiones provocadas por los ociosos, habían malos entendidos con respecto a la segunda venida de Cristo, falta de reconocimiento a las autoridades de la iglesia y otros motivos que habían generado resentimiento y venganza en los corazones de los miembros. Por eso es que Pablo dice en los versículos anteriores, hermanos, no paguen al otro mal por mal, procuren el bien. No se venguen. Y todas estas situaciones habían provocado que ciertos hermanitos, miembros de la congregación, ya no se congregaran. Y dejaron de asistir a las reuniones. Pero viene Pablo y les dice, les encargo, os conjuro solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos.
Incluso a los que se habían ido, léanle las cartas. A los separados, a los conflictivos, a los disidentes, léanle las cartas. Pablo tenía un afecto pastoral hacia la congregación de Tesalónica y él amaba a los hermanos de Tesalónica y entendían que la enseñanza bíblica es necesaria para el crecimiento en santidad. Lean esta carta, hermanos. Pablo lo entendía. Lean la palabra. La carta representaba la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios para su iglesia, y por ende los miembros de Tesalónica debían de leerla y obedecerla como parte de su responsabilidad ante Dios. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿usted lee de esa manera la palabra de Dios? Otro versículo que a mí me impactó muchísimo a lo largo del estudio de esta carta, creo que lo predicó Jonathan acerca de eso, de la obra de Dios, la obra de la palabra se llamaba el sermón. Es de que decía en Tesalonicenses, de que los tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios y no como palabra de hombres. Mi pregunta es, hermano, ¿usted recibe de esa manera la palabra del Señor? ¿Usted lee la palabra como lo que es, la palabra exhalada por Dios, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra? Cuando usted se siente en su mesa a leer la palabra de Dios, ¿usted está consciente que son la palabra de Dios para nuestras vidas? Leer la palabra, estudiar la palabra. Es necesaria la enseñanza bíblica para el crecimiento del creyente, para que crezcamos en santidad, en amor, los unos con los otros. Necesitamos de la palabra del Señor. La carta representa las palabras exhaladas por Dios para esa iglesia. La Biblia representa la palabra de Dios mismo exhalada para la iglesia, para el creyente. Y Dios rendirá cuenta de nuestra obediencia a su palabra. Dios es un ser que lo conoce todo, hermano. Y Él sabe en qué estás invirtiendo el tiempo. No, si para uno nunca hay tiempo. No, ¿y cómo vas con la lectura de la palabra? No, es que no tengo tiempo. Es que tengo hijos, mi esposo, trabajo, el servicio, que tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo tiempo para hacer algo. Ok, no tienes tiempo. ¿Y usted cree que eso le va a ir delante del Señor? Y le va a decir, Señor, yo no tenía tiempo para leer su palabra. Deje de comer usted por 2 semanas porque no tiene tiempo de comer. ¿Qué hace usted? Usted hace el tiempo para comer. Lo mismo con la palabra. Hay que hacer el tiempo porque nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra obediencia y nuestro tiempo hacia la palabra. Como lo sostiene el comentarista Ceballos, me gustó, dice, la lectura de la palabra de Dios no es solamente un privilegio de algunos, todos deben de hacerlo. Hoy día se puede afirmar con bastante certeza que ya no hay pretexto para no leer lo que Dios ordena que leamos. Amados hermanos, cultivemos la lectura de la palabra de Dios, como le especifica el Salmo 19. La ley de Jehová, que dice, es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Puros, que alegran el corazón. Y el testimonio de Jehová es fiel, que permanece para siempre. Salmo 19, versículos 7 al 10. Hoy no tenemos excusas para no cultivar el hábito de la lectura de la palabra del Señor, pero ¿cómo lo puedo hacer? No es lo mismo que yo diga yo no tengo tiempo a la palabra a que usted diga
yo me voy a programar para que de 8 a 8:30 de la mañana voy a hacer mi tiempo de lectura de la palabra y mi devocional con Dios. Las cosas cambian cuando usted establece algo. Ay, que tengo hijos, pastor. Ok, hermano, levántese temprano. Los niños, ¿a qué hora se levantan? A las 5:30. Levántese a las 5. No, es que es cansado. Pero cuando usted se va a la playa, hermano, a las 4 de la mañana está despierta. Es cuestión de interés, creo yo aquí. Tú no le dedicas el tiempo debido a la palabra de Dios porque hay falta de interés en ti hacia la palabra de Dios, porque no lo estás atesorando como lo que es. Debemos de meditar. Hermanos, y ahora tenemos tantas herramientas, usted hasta puede poner audiobiblias, si le cuesta prestar atención, ¿verdad?, a la lectura y se duerme, ponga el audiobiblia y póngase a leer rapidito, se echa todo Corintios en como 20, 25 minutos. Y hasta le puede poner por 2, ¿verdad? Y usted va ahí. Hasta hay audiobiblias. Hay muchas herramientas, muchos recursos que podemos hacer. Mi recomendación es, hermanos, lean un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento. Empiecen por Génesis y Mateo. Y ahí empiecen. No es que va a leer 20 capítulos en el día, hermano. Medio capítulo, un capítulo que se lea a diario, suficiente. Pastor, pero es que un capítulo en el Facebook pasan como media hora. Y yo no veo que se cansen, ¿ve? Hasta se ríen de eso. Y me gustó porque muchas veces esa es una excusa que tenemos nosotros, que no tenemos el tiempo para cultivar la lectura de la palabra de Dios. Y yo me metí a ver encuestas acerca de cuánto tiempo pasa una persona en el celular en el día. Y escucha este dato. Los datos muestran que la persona promedio pasa 145 minutos al día en su celular. 145 minutos son 2 horas 25 minutos. Pongámosle ya 2 horas y media. 2 horas y media. Ese es el tiempo promedio a nivel mundial, pero hay países que son más. Hay países que son 4 horas, 5 horas diarias que ocupan el celular. Y ahí dentro de las redes sociales está el Facebook, Twitter, todo, WhatsApp y todo lo que usted piense ahí. Pero 145 minutos al día pasa una persona viendo su celular. Y de ahí puse también encuesta acerca de cuántos cristianos, cuánto es el promedio de lectura de un cristiano diario. Es 1 hora a la semana que el cristiano lee la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué pasa acá? ¿Con qué estás alimentando tu mente y tu alma, hermano? ¿Con la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios lo que está alimentando tu mente y tu alma constantemente, creo que se debería reflejar en tu vida también, porque te transforma. 1 hora a la semana leyendo la palabra de Dios. Pasas más tiempo en el culto que leyendo la palabra, hermano. En el culto de ley son 2 horas, ¿verdad? Tenemos que cultivar la lectura. ¿Cómo esperamos crecer espiritualmente sin alimentarnos de la palabra de Dios? Hagamos la misma analogía. Deje de comer usted por una semana. ¿Qué le pasa a su cuerpo? ¿Qué le pasa a su organismo? Algunos se desmayan. Si alguno solo pasa el tiempo que ya son las 12 y a las 12 en punto yo de almuerzo, ya están enojados los hermanos. Y ahí están, espérense pasar
o haga un tiempo a la semana, pues, haciendo la misma analogía, ¿qué va a pasar con su organismo? ¿Qué pasa con un cristiano que no dedica tiempo a la palabra de Dios en su comida espiritual, que no invierte tiempo en la lectura de la palabra, que solo lee 1 hora a la semana la palabra del Señor? ¿Qué pasa? Se desnutre. La Biblia es el medio que Dios ocupa para nuestra santificación, y si no estamos interactuando, leyendo, estudiándola, meditando en ella, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a aplicar las verdades bíblicas si en mi mente y en mi corazón yo no tengo nada que poder aplicar? Voy a aplicar lo que yo me estoy alimentando. Si estás alimentándote de redes sociales, entonces vas a ocupar toda esa mundanalidad para aplicar a tu vida, y lo que se va a reflejar es tu carnalidad y no tu espiritualidad, porque la espiritualidad va a salir de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo le ilumina, lo santifica y le sigue adelante. Pero si usted quita la palabra de Dios en su vida, eso no va a pasar, hermano. Por eso Pablo en este versículo 26 se encarga solemnemente delante del Señor de que lean la carta hacia todos aquellos hermanos que se habían ido, porque es la palabra de Dios lo que puede hacer la obra en esos corazones rebeldes. Y finalmente, el versículo 28, con lo que cierra esta preciosa carta, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos al versículo 1 del capítulo 1 de Tesalonicenses. Mire cómo inicia Pablo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Pablo inicia con la gracia y finaliza esta carta con la gracia, pero es una gracia de Jesucristo. El teólogo John Stott dice de esto, dice: concluir sus epístolas con una referencia a la gracia casi constituye la firma del apóstol, pues la gracia era el tema central de toda su teología. No se trata de una fórmula vacía y convencional, porque la gracia es el corazón del evangelio, de hecho es el corazón de Dios. Cierro la cita. Pablo lo entendía. Pablo encomienda a sus lectores a la gracia de Jesucristo y sabe que el camino de santificación es duro, va a haber muchas trabas, sabe que nosotros como creyentes somos débiles, somos inconstantes, sabe que si Dios nos encarga de nuestro proceso de santificación, este proceso nunca será completado. Él conoce todo eso. Pero también conoce que la garantía para que nosotros lleguemos a la meta, al reino y a la gloria de Dios es Jesucristo. Por eso finaliza esta preciosa carta diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Es Cristo, hermano. Es Cristo. Su gracia manifestada en sus hijos. Cristo lo es todo. Él es la garantía de que nosotros podamos ir adelante. En Él radica la promesa. Todas las promesas de la Biblia en Cristo están. Él es el fundamento de nuestro evangelio. Jesucristo. Y Él concluye esta carta poniendo su mirada en aquel cuya venida en gloria es la esencia de nuestra esperanza. Y es la razón de nuestra existencia, Jesucristo. Por eso finaliza esta carta con la mirada puesta en Él. Su gracia
nos sostiene siempre, hermano. Grábeselo, su gracia me sostiene siempre. Y es por causa de Él y por causa del propósito, que es para glorificar a Él, que nosotros podemos afrontar todo tipo de circunstancias por amor a Él, por amor a Cristo. Su gracia nos sostiene siempre. No nos olvidemos de ello. Me encantó esta cita de este teólogo. Ya con esto vamos a ir aterrizando. Escúchelo bien, dice: todo lo que Dios tiene que decirnos, y en todas las epístolas del Nuevo Testamento nos dice cosas que escudriñan el corazón y lo hacen temblar, comienza y acaba con la gracia. Todo lo que Dios ha sido para el hombre en Cristo se sintetiza en esta palabra. Toda su ternura y hermosura, toda su compasión y paciencia, toda la santa pasión de su amor se resume en la gracia. ¿Qué cosa mejor podemos desear los unos para los otros que esta? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Es por gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros los creyentes podemos disfrutar de las bondades, de sus misericordias, de su fidelidad. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos orar ante el Padre. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos disfrutar de la vida en comunidad. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos disfrutar de la lectura de la palabra. Esas tres son áreas fundamentales para la vida de la piedad. Debemos de cultivarlos en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque nos da todas las herramientas necesarias para poder crecer en el Evangelio. Todo comienza y termina con la gracia. Todo comienza y termina con Jesucristo. Como dice Tito 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buena obra. Todo inicia y termina con la gracia, y todo inicia y termina con Cristo. Amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Vamos a orar.